en Lucas capítulo 10 del versículo 38 al 42. Vamos a leer, repito la cita, Lucas 10 del 38 al 42. Entonces, si ya tú tienes la palabra, ¿cierto? Ahí te doy tiempo para que la busques. Entonces, Lucas capítulo 10 del versículo 38 al 42. Dice así la palabra del Señor. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Vamos a orar. Señor, tú que hablas más allá de lo que podemos decir o de lo que podemos hablar de tu palabra, yo pido que en esta tarde tú hables a todos mis hermanos y hermanas que están, Señor, conectados en vivo, que están escuchando esta enseñanza, Señor, y para los que quizás después también la verán y la escucharán, Señor, háblanos. Tú eres un Dios que trasciende los tiempos, trasciende los límites que nos movemos nosotros. Tú vas más allá, Señor. Y yo pido que tú hables profundamente a nuestro corazón, a nuestra vida. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Primeramente habla mi vida, habla la vida de mis hermanos. Queremos ser buena tierra, que tu palabra pueda caer en nuestros corazones y dar buen fruto, Señor. Yo pido esto, Señor. Sé que tengo limitaciones, Señor, mi limitación es humana, pero, Señor, que tu Espíritu Santo pueda usar, Señor, pueda usarme, pueda usar mis palabras, Señor, y pueda hablar, Señor, a nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, en esta tarde vamos a hablar sobre escogiendo lo mejor, caminar con Jesús. Ese es el título de lo que vamos a hablar en esta tarde, escogiendo lo mejor, caminando con Jesús. Como bien leíamos en este relato, ¿cierto? Dios quiere que escojamos la mejor parte, como lo hizo María sentándose a los pies de Cristo. Es cierto que este es un tiempo que Dios nos ha permitido, como en un principio también hablaba Susan, ¿cierto? Es un tiempo donde, como en el tiempo de Israel, el pueblo tuvo que parar cuando la nube se estaba quieta. Bueno, nosotros vemos que ahora la nube está quieta, que Dios nos ha dicho, quédense en casa, estemos de una u otra forma abriendo nuestro corazón para que Dios también pueda trabajar en nuestra vida. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar en casa? ¿Para qué vamos a estar quietos? Bueno, como el mismo relato que acabamos de leer, Dios quiere que nosotros seamos como María, que podamos escoger esto de estar a los pies de Jesús y escucharle. Esto es el anhelo del corazón de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por eso es tan importante entender los tiempos. Si Dios nos está permitiendo, de una u otra forma, tener quizás un poquito más de tiempo, tener tiempos con la familia, tener un tiempo con los hijos, con la esposa, más tiempo, ese tiempo es porque Dios también quiere ir ajustando, quiere ir trabajando y sobre todo, Él quiere irse revelando a tu vida, quiere ir trayendo de su presencia. Pero, y aquí está el pero, nosotros debemos escoger esto. Debemos escoger y querer estar a los pies de Jesús.
querer andar con Jesús. Como bien decía Susan en un principio, no nos habíamos puesto de acuerdo de esto, pero es cierto que nosotros en este momento la nube se ha quedado quieta y al igual que el pueblo de Israel, debemos quedarnos quietos. Pero Dios no quiere que estemos siempre quietos, como decía ella misma, ¿cierto? Dios nos va a llevar a otra etapa. Y el punto es, si tú ahora, en la quietud, en este tiempo que estamos en casa, en este tiempo que quizás hay un poquito más de tiempo, tú no aprendes a caminar con Jesús, tú no aprendes a escuchar a Jesús, ¿cómo vas a saber cuando la nube se mueva? ¿Cómo vas a saber cuando Dios te diga, haz esto o anda para allá? ¿Cómo? Por eso este es el tiempo que Dios quiere, que tú aprendas a caminar, a andar con Jesús. Al igual que el pueblo de Israel, como decía Susan sobre la nube, también el pueblo de Israel, en ese tiempo, en Éxodo capítulo 20, el Señor les dio un ejemplo, o más que un ejemplo, un mandamiento, ¿cierto? No era un ejemplo, era un mandamiento, que fue el día de reposo. Y nosotros podemos hacer una similitud a este tiempo, ¿cierto? Ahora, obviamente el tiempo de reposo para los judíos tiene bastantes reglas, bastantes instrucciones. Pero una de las cosas que Dios instruyó al pueblo de Israel el día de reposo fue porque el día de reposo tenía que ser un día santo, un día santificado. De hecho, usted lo puede ver ahí en Éxodo 20, que cuando él nombra los mandamientos, de hecho, el cuarto mandamiento es ese. Y respetarás y santificarás el día de reposo, porque el día de reposo es un día santo para el Señor, porque el Señor en 6 días hizo el mundo y el séptimo descansó, tú también descansarás, pero te consagrarás. Entonces, el sentido del día de reposo era un sentido para estar en la presencia de Dios, para santificarse para Dios, para que fuera un día agradable al Señor. Es cierto que para nosotros los cristianos todos los días son santos, todos los días son de reposo, todos los días son para el Señor. Para un discípulo de Jesús es así, no solo un día, todos los días. Pero en un sentido de similitud, nosotros debemos hacer este tiempo de reposo, este tiempo de cuarentena, como el tiempo de reposo en el sentido de buscar al Señor, de que Dios también pueda revelarse a la familia completa, al hogar completo, porque ese era el sentido en el pueblo de Israel. De hecho, las personas no podían salir mucho de su hogar porque no podían hacer nada, ¿cierto? Entonces estaban a metros de su hogar, de su campamento, de su tienda. Entonces era como nuestro tiempo, un tiempo para estar en el hogar, pero ¿para qué vamos a estar en el hogar? ¿Qué vamos a hacer en el hogar? Bueno, es un tiempo para aprender a caminar con Jesús, tomado de la mano. Es un tiempo para aprender también a andar con Jesús, a escucharle. Como decía el relato, ¿cierto?, de Lucas 10, a estar a los pies de Jesús, como él estaba María. En Romanos, capítulo 8, versículo 8, dice que todos los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, dicho de otra forma, yo sé que usted cuando uno piensa en la carne, piensa en los pecados, piensa en el enojo, es cierto. Pero también andar en la carne significa andar en nuestras propias fuerzas, andar haciendo lo que se me da gusto y gana o lo que yo creo que es correcto. Y dice que los que andan así, dependiendo de sí mismos, no pueden agradar a Dios. Por eso, en el mismo capítulo, ahí mismo en Romanos 8, pero en el versículo 14, dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, aquí hace la contraparte. Cuando yo ando en la carne, no puedo agradar a Dios. Cuando yo ando en mis fuerzas, no puedo agradar a Dios. Pero cuando soy guiado por Dios, guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, cuando camino y aprendo a caminar escuchándole y aprendo a caminar con Él, dice que ahí soy un hijo de Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere,
Esto es lo que Dios espera que nosotros, en este tiempo donde la nube se ha quedado quieta, donde nosotros de una u otra forma estamos haciendo un día de reposo o semanas de reposo, bueno, llevamos 6 semanas de reposo, el Señor quiere que aprendamos, igual que María, a sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su voz, escuchar lo que Él está diciendo, escuchar lo que Él nos está hablando individualmente, familiarmente y como iglesia. ¿Qué es lo que Él está hablando en todo el mundo? ¿Para dónde nos está direccionando como la iglesia del Señor de estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que Dios está hablando? Y para eso no podemos estar como Marta, afanada haciendo muchas cosas, viendo televisión, distrayéndonos. Yo sé que algunos todavía tienen que trabajar, tienen que hacer muchas actividades, pero sobre todo Marta, ¿cuál era el tema de Marta? Marta estaba turbada, estaba afanada, estaba distraída. Ese es el tema, distraída. Y no escogió estar a los pies de Jesús, escuchándole. Y creo que más que nunca en este tiempo, Dios quiere eso, que tú aprendas a escucharle si todavía no sabes, si recién quizás estás conociendo este caminar es así, es escuchar a Dios, es aprender a escuchar a Dios. Pero quizás si tú llevas tiempo siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, que tú puedas volver o puedas aprender a caminar, a ser guiados por el Señor. Porque un hijo de Dios, te insisto, lo dice la palabra, es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Quizás en este tiempo, además, puede salir a flor o a flote, ya que estamos en nuestros hogares, compartiendo con nuestra familia más que nunca. Muchos quizás aflora esto de no estar quizás tan felices, ¿cierto? Quizás el gozo no está en sus vidas, no está floreciendo. Quizás algunos no están quizás enfrentando los temores, quizás muchas cosas del pasado están saliendo a flote, quizás muchos altos y bajos están viniendo a tu vida, mucha emocionalidad, mucho subir y bajar, quizás un día te levantas lleno de la pasión de Dios, pero otro día quizás estás ahí con depresión, con enojo, con pleitos. Quizás hay tantas cosas que están sucediendo de una forma individual en tu vida. Y quizás no solo de una forma individual, quizás también están pasando en tu propio matrimonio, en tu propia familia. Está pasando lo mismo. Quizás un día todo está bien en tu matrimonio, todo está bien en tu familia, pero al otro día ya pareciera que todo está mal, que el día anterior quizás estabas todo amoroso, tu esposa estaba amorosa, tu esposo estaba amoroso, tus hijos obedientes, todo bien, pero al otro día, wow, un caos, ya no se hablan. Y de repente uno tiende a justificar esto, bueno, el encierro, el estrés, nuestra casa muy chica, o este tiempo de cuarentena, o también nos justificamos, bueno, no siempre vamos a estar todos bien o todos felices, ¿cierto? Yo mismo a veces, tanto tiempo, a veces he justificado mi enojo y a veces el enojo no tiene justificación, el pecado no tiene justificación, el cambio de ánimo, de género no tiene justificación. Uno no puede justificar lo que no tiene justificación. Yo no puedo conformarme y decir, bueno, un día estoy bien y otro día estoy mal. Y usted mismo quizás está pasando eso y quizás se justifica diciendo, hermano Alexi, mire, uno no puede esperar que siempre uno esté feliz en todo, ¿cierto? Y a veces uno justifica estas cosas. Pero, ¿sabe? Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a caminar con Él. Y cuando uno quiere caminar con Jesús, ¿sabe lo primero que pasa en uno? Que uno empieza a tener hambre de Dios, sed de Dios, quiere más de Dios. Y cuando uno tiene hambre de Dios, esto nos lleva a caminar con Él, esto nos lleva a andar con Él. El hambre por Dios, el deseo de escuchar a Dios, de conocerle más, nos lleva a andar con Él, a caminar con Él. Y vamos a ver un ejemplo de la Biblia,
de un hombre de Dios, de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. Y podemos leer ahí en Génesis, capítulo 5, versículo 24. Dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, bueno, en este versículo podemos ver que dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Y en el hebreo, el sentido que tiene esto de caminó con Dios, el de caminar con Dios, significa que Enoc no solo caminaba, ¿cierto? Como uno piensa, bueno, voy a caminar con Dios. No. La implicancia que tiene el caminar con Dios es que Enoc subía y bajaba, entraba y salía, avanzaba y retrocedía, siempre de la mano de Dios, del brazo de Dios, conversando continuamente con él. Eso significa que él caminaba con Dios. Este es un poco el contexto hebreo que significa el caminar, el estar siempre con Dios. Por eso nosotros podemos ver aquí en el contexto, dice que su padre, Jared, vivió 962 años, el padre de Enoc. Y el hijo de Enoc, que se llamaba Matusalén, vivió 965 años. Y Enoc vivió 365 años. Lo que podríamos decir, vivió un año de años. Un año de años. Y en estos 365 años, él caminó con Dios. Él andaba con Dios. Él tenía su mirada puesta en las cosas de Dios. Por eso, los que andan como Enoc, dice que son personas que caminan dependiendo de Dios siempre. Y quiero que leamos otra cita, Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. Y dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así podemos decir que los que caminan con Dios, como Enoc lo dice, al igual como dice aquí que fue traspuesto, fue traspasado, fue puesto fuera de este mundo, no vio la muerte, alguien que camina con Dios también, primero es traspuesto, es traspasado, está puesto fuera del alcance de nuestro enemigo, que es el diablo. Lo primero que nos ocurre cuando caminamos con Dios es eso, que ya el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, ¿cierto? Que somos trasladados de la potestad de las tinieblas a su luz admirable, somos trasladados. Eso ocurre cuando uno camina con Dios. Dios nos traslada, como lo hizo Enoc, ¿cierto? A Enoc los trasladó del mundo terrenal y lo llevó. Y no se encontró más Enoc. Porque eso es lo que ocurre con todos los que caminan con Dios. Esto es lo que nos ocurre. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en Génesis, capítulo 5, 24, vuelvo a repetir, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando usa esta palabra también aquí, dice que desapareció. No es que Dios le dijo abracadabra y ¡tatán! Ya no está. Ven aquí mi mano, ahora está acá, ¿cierto? No, no hizo un truco de magia. No es lo que hizo Dios. No es que lo hizo desaparecer. Lo que en hebreo significa y el sentido que tiene esta palabra que desapareció, viene de, o significa lo mismo de que no era,
que no era parte de este mundo, que no era de este mundo. Eso es el sentido cuando dice desapareció. Era que Enoc no tenía su corazón puesto en este mundo, porque él caminaba con Dios. Su corazón, su mirada no estaban en este mundo, en las cosas terrenales. Él veía la vida como Dios la veía, veía las cosas como Dios las veía. Él no era de este mundo. Al caminar con Dios, eso nos ocurre. Nos despegamos de las cosas materiales, de las cosas de aquí abajo, de las cosas del mundo terrenal. Empezamos a mirar las cosas de arriba, como nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar con Dios, empezamos a andar con Él. Día a día, lo que nos ocurre al andar con Dios es que día a día nos acercamos a casa. Día a día pareciera que vamos más caminando, como dice ese corito, caminando voy a Canaán. Bueno, este caminar hacia Canaán ocurre cuando yo empiezo a caminar con Dios, cuando yo empiezo a andar con Dios. Cuando esto ocurre, pasa que cada día yo me empiezo a parecer más a Jesús. Cada día me empiezo a acercar más a su gloria. Cada día empiezo a morir más a mi yo y Cristo empieza a aparecer más en mi vida. Empiezo a ser un discípulo de verdad. Por eso es tan importante, de eso se trata ser un discípulo. Un discípulo va tras su maestro, aprende de su maestro, camina con su maestro, vive con su maestro todos los días. Y esto es lo que el Señor desea y anhela. Por eso Enoc fue maravilloso. Dice aquí que Enoc fue traspuesto en Hebreo 11:5, volvemos a Hebreo 11, fue traspuesto y no vio la muerte y no fue hallado porque los traspuso Dios. Ahora, dice que antes que Dios lo traspusiera o lo trasladara, dice que Enoc había agradado a Dios. Él, al andar con Dios, le produjo una fe en Enoc, una fe que le agradó a Dios. Esa fe que agrada a Dios. Porque nosotros cuando empezamos a caminar con Dios, eso ocurre. Empezamos a tener una fe que agrada a Dios. Por eso Hebreos 5 y 6 es un relato que hay que leerlo así, en el contexto, los dos versículos. Una vez siempre repite el 6, ¿cierto? Casi siempre cuando hablamos de la fe, hablamos de ¿cierto? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se le acerca tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero no tenemos que olvidar que este versículo va ligado al anterior, que está hablando de Enoc, y que dice que antes que fuese puesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué lo agradó? Dice, sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, la fe de Enoc fue la que agradó a Dios. ¿Y cuál fue su fe? Fue el caminar con Dios. Porque obviamente el caminar, el andar con Dios significa una dependencia de Dios. Significa andar con fe. Significa desarrollar nuestra fe. Significa ya no vivir en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y eso obviamente que involucra fe. Pero para esto, hermano, hermana, hemos sido llamados. De hecho, podemos ver muchos hombres y muchas mujeres en la Biblia que caminaron con este tipo de fe, con este andar con Dios, ¿cierto? Y al andar con Dios, estos hombres y mujeres tuvieron una fe profunda, una fe que agradó a Dios. Pero ninguno de estos héroes, ni de la fe que sale aquí mismo en Hebreo 11, o cuando leemos muchos hombres de Dios y mujeres de Dios en la palabra del Señor, a ninguno de ellos lo vemos independiente, a ninguno de ellos lo vemos en sus propias fuerzas. Por el contrario, lo vemos dependiendo, caminando junto a Dios. Y cuando uno camina con Dios, ¿sabe lo que produce en nuestra vida? Una fe profunda, pero una fe que le empieza a agradar a Dios, que Dios se empieza a agradar. Por eso
en Hebreos capítulo 12, ¿cierto? Dice que nosotros tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos y que nos debemos despojar de todo peso que nos asedia, pero que debemos correr esta carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, esta carrera, este caminar, es no solo, obviamente, cuando dice aquí Hebreos, puesto los ojos en Jesús, está hablando de una dependencia, es de un andar con Dios, es de un caminar con Dios, puesto los ojos en Jesús. Esta es la fe que le agrada al Señor. Ahora bien, usted dirá, bueno, pastor, yo quiero esto, yo quiero aprender a caminar, yo estoy caminando con Dios, pero no sé, hay algo siempre que es un obstáculo. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, yo le quiero decir, hermano, que como dice Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, vamos a leer ahora, ¿no? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo le quiero decir que cuando Dios dice que Él es un galardonador, Él está hablando que Él es un recompensador, que Él es un remunerador, que Él nos quiere dar algo. También cuando nosotros le buscamos, no es solo que yo voy a andar con Él y bueno, sí, va a pasar algo, quizás no, quizás sí, y uno tiene la duda, no. Dios promete darnos una recompensa. Entonces, yo quiero, así a modo, pueden haber muchas más recompensas y uno puede hacer un estudio mucho más profundo y puede hablar mucho de esto, de caminar con Dios, pero yo quiero destacar 3 puntitos y sobre todo que para este tiempo, quizás de cuarentena, nos hace muy bien dar estos pasos de andar con Jesús y caminar con Jesús. Entonces, son 3 recompensas por creerle a Dios y por andar con Él en fe. 3 recompensas que Dios nos da. El galardonador nos quiere dar muchas recompensas, pero voy a nombrar solo 3 recompensas que Dios nos quiere dar por andar con Él y también por caminar con Él, con fe, creyéndole lo que Él nos quiere dar. Y lo primero, ¿qué recompensa obtenemos al andar y a caminar en fe y al andar con Dios? Es que Dios trae su dominio sobre nuestras vidas. Dios trae su gobierno. Dios trae su reino sobre nosotros. Cuando nosotros empezamos a caminar con Él, todo su gobierno, todo su dominio, todo su reino viene a nosotros y Él empieza a tomar control de todas nuestras debilidades. Él nos empieza a ayudar, Él nos empieza a fortalecer, Él nos empieza a dar fuerza y en todas esas cosas que a veces no nos cuestan, Él toma el poder. Y sobre todo en este tiempo que estamos en casa, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones personales, Él nos fortalece. Ahora, cuando nosotros no caminamos con Él, viene todo lo contrario, aflora la carne, aflora el pecado y estamos de una u otra forma, volvemos a estar bajo el dominio de Satanás. Cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, quedamos expuestos. Y cuando uno dice, cuando yo estoy bajo la cobertura de Dios, es cuando yo aprendo y empiezo a caminar creyéndole a Dios y también a caminar con Dios en fe. Entonces, esto es lo que Dios quiere, sobre todo para este tiempo. Como hablábamos en un principio de comenzar esta reunión, ¿cierto? La nube se ha detenido, pero yo tengo que detenerme, tengo que aprender a caminar con Dios, porque si me salgo fuera de la nube, estoy expuesto a los enemigos, a que me destruyan y todo eso. Y quizás tú a lo mejor te preguntas, ¿por qué en este tiempo ha sido difícil? Y quizás ha sido difícil por eso, hermano, hermana, porque quizás no estás dependiendo de Dios, no estás caminando con Dios, no estás andando con Él. No estás todos los días buscándole, no estás a los pies de Él, escuchándole,
haciendo que lo más importante del día sea estar a sus pies, escuchándole. Quizás estás como Marta ahí haciendo muchas cosas y al final quizás haces leer la Biblia, orar, pero este tiempo Dios quiere que sea lo más importante. Dios le dijo a Marta, una sola cosa es necesaria. Y María la ha escogido la mejor parte, y nadie se la va a quitar. Esta es la mejor parte, andar con Jesús. Entonces, esta es la primera recompensa que viene a nuestra vida. Cuando nosotros caminamos, andamos con Dios en fe y le creemos. La segunda recompensa es que Él tiene para darnos, cuando caminamos por fe, tiene una luz pura. Él quiere iluminar nuestro camino, nos quiere dar dirección, nos quiere dar discernimiento, nos quiere dar revelación. Cuando empezamos a caminar con Él, nuestros ojos espirituales se empiezan a abrir, nuestra mente, nuestro espíritu, empezamos a escuchar, a tener revelación de Dios, a entender los tiempos de Dios. Y eso maravilloso, ¿cierto? Lumbrera nuestro camino, es su palabra. Y ya no andamos a tropezones, no andamos pensando, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Empezamos a escuchar a Dios, empieza a haber una fe en nosotros, una madurez que el Señor lo prometió. De hecho, cuando Él nació, ¿se acuerda que leímos esto? Zacarías profetizó sobre el niño Jesús siendo niño. Y ahí en Lucas capítulo 1, versículo 79, dice que uno de los ministerios de Jesús es que Él traería luz, venía a darnos luz y venía también a encaminar nuestros pies. A esto venía Jesús, a esto viene Jesús, a encaminar nuestros pies, a guiarnos, a traer luz, no a traer confusión. Él quiere que nosotros sepamos por dónde andar, qué decisiones tomar en este tiempo. No decisiones basadas en los temores, no decisiones basadas en lo que otras personas nos dicen, tampoco no decisiones, como decíamos la semana pasada, tomadas por falsos profetas, por los medios de comunicación que nos informan o nos dicen cosas que a veces no es lo que está en el corazón de Dios. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, que nosotros aprendamos a caminar con Jesús, a andar con Jesús y que podamos esperar y confiar que Él nos va a direccionar, que Él nos va a dar discernimiento, que Él nos va a dar revelación. Maravilloso Dios. Esto es lo que Él quiere hacer y esta es una recompensa cuando le creemos a Él y andamos por fe con Él. Y lo tercero, la tercera recompensa que Él nos quiere dar es una protección contra todos nuestros enemigos. Una protección, una cobertura, como dice Isaías 54, 17, ninguna arma forjada va a prosperar contra ti. Entonces, cuando nosotros empezamos y aprendemos y andamos con Jesús, Jesús es el que nos cubre, el que nos protege, el que, como decimos en un término, el que le pone el pecho a las balas, ¿cierto? Y aunque el enemigo, mira, el enemigo no va a querer dispararnos, porque si nos dispara, puede dispararle a Jesús y meterse con Jesús no va a querer. Entonces, cuando uno camina y anda con Jesús a diario, es maravilloso. Ahí andamos con nuestro papá, que es un gigante. Andamos con nuestro hermano mayor, que nos anda cubriendo. Entonces, ya no hay temor, no hay nada que nos afecte, ni nada que nos toque, y mucho menos podría decirlo, ni enfermedad que nos toque, ni maldición que nos toque, porque andamos con Jesús. Entonces, esto es un beneficio, esto es una recompensa, este es un galardonador. Él dice que es galardonador de los que le buscan, de los que andan con Él. Maravilloso es andar con Jesús, maravilloso es conocer a Jesús, maravilloso es depender de Jesús y caminar día tras día bajo su gobierno, bajo su señorío. Así de bueno es Dios. El disfrutar
de la presencia de Dios nos ayudará y no solo nos ayudará, sino que también nos enseñará a ver lo que Él tiene para nosotros cada día. Cuando nosotros disfrutamos de este andar con Dios, de esta cobertura de Dios, de este caminar junto a Él, de tomado de su brazo, de su mano, nos hará disfrutar y nos va a ayudar a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Y sabe, tener hambre de Cristo nos permite sentarnos a la mesa del banquete del gran Rey. Cuando tenemos hambre, podemos correr a la mesa del Rey y sentarnos y comer. ¿Y sabe lo que vamos a comer? ¡Wow! Todos los regalos, todos los manjares, toda la comida deliciosa que el Rey nos tiene preparado. Nos aguarda una grandiosa revelación. Cuando caminamos con Jesús, cuando tenemos hambre primero, porque para caminar con Jesús yo tengo que desearlo, tengo que tener un deseo, un hambre feroz por Jesús, por su presencia. Y cuando esto ocurre, me va a llevar a la mesa del banquete del Rey. Y ahí voy a obtener una revelación como nunca antes. Quiero concluir leyéndoles una palabra que está en Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, del versículo 5 al 6. Leo primero. Dice Jeremías, capítulo 17, 5 al 6. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Entonces aquí la palabra habla de alguien que confía en sí mismo, de alguien que camina consigo mismo. Y dice que el caminar consigo mismo, el confiar en sí mismo, lo primero que trae maldición. Tú estás maldito. ¿Por qué? Porque te apoyas en tus propias fuerzas o te apoyas en los hombres, confías en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en sus propias fuerzas. Y lo más triste de esto es que apoyarse en sus propias fuerzas, el caminar en sus propias fuerzas, nos deja sin discernir, nos deja sin fruto, nos aparta del corazón de Dios, porque nuestro propio corazón se aparta del corazón de Dios. Y el apartarnos del corazón de Dios significa no confiar en Él, significa vivir en soledad, significa no tener fruto, significa vivir en los sequedales, vivir solo, sin nadie a nuestro alrededor. Qué triste. Esto es lo que provoca cuando uno se apoya en sus propias fuerzas, cuando uno camina sin Dios. Y aunque nos digamos somos cristianos, aunque nos digamos yo creo en Dios, no, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia, pastor, yo estoy conectado, lo escucho. Sí, podemos decir muchas cosas, pero si yo en mi vida diaria no camino con Dios, como decíamos al principio, si yo en mi vida diaria no guardo el día de reposo, si mi corazón no está dispuesto para depender de Dios, para caminar con Dios, nada va a funcionar. Me transformo en un religioso, en alguien sin fruto. Pero ¿sabe? Jeremías también dijo que los que viven bajo la dependencia de Dios, y podemos continuar leyendo aquí en Jeremías 17, en el verso 7 y 8, que dice: bendito el hombre que confía en el Señor
y pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¡Wow! Este es el hombre que vive bajo la dependencia de Dios, bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Este es el que anda con Dios, el que camina con Dios, el que le cree a Dios y que anda con Él en fe. Y dice que el que así lo hace será primero bendecido. Tendrá la bendición de Dios. Muchos buscan ser benditos, muchos buscan ser bendecidos. Bueno, el ser bendecido viene como resultado de depender de Dios, de caminar con Dios todos los días. El caminar con Dios también dice esta promesa que nuestro crecimiento va a ser un crecimiento sostenido y firme. O sea, nosotros vamos a ir creciendo en la fe, vamos a ir madurando, ya las cosas viejas las vamos a ir dejando. Y por eso, sobre todo en este tiempo, Dios quiere ir ajustándonos. ¿Para qué? Para que vayamos madurando, para que vayamos creciendo y que ese crecimiento sea un crecimiento sostenido, que sea un crecimiento firme. Pero esto ocurre cuando yo dependo, cuando yo camino con Dios, cuando ando con Dios. También dice que aunque vengan los problemas y aunque muchos problemas puedan venir, no temeremos. Mire, puede venir muchas cosas, aún en este tiempo puede venir mucho temor, muchas cosas, aún quizás problemas en nuestra finanza, problemas de otro índole, pero el problema que venga no nos va a hacer temer. ¿Sabe por qué? Porque caminamos con Dios, porque andamos con Él, porque dependemos de Él, porque somos personas que estamos sin angustia, porque confiamos y dependemos de Él. Dice que también estaremos siempre renovados y frescos. Dice ahí que nuestras hojas estarán siempre verdes. Habrá un renuevo espiritual, frescura espiritual, no cosas añejas, no cosas del pasado, sino cosas frescas, porque Dios nos va a ir hablando todos los días, constantemente va a tener una palabra, una dirección, un discernimiento. Entonces, ¿sabe lo que provoca en nosotros eso? Frescura, provoca en nosotros renuevo, ¿cierto? Un renuevo espiritual. No andamos con cuestiones añejas, religiosas, sino con lo fresco de Dios, porque Dios nos hace discernir los tiempos, nos hace escucharle y hablar de lo que Él quiere que hablemos. Ser los profetas de este tiempo. Esto es lo que el Señor hace cuando andamos con Él, cuando dependemos de Él, cuando le escuchamos a Él. Cuando andamos con Él, dice también aquí en Jeremías 17, aunque vengan escasez, aunque pareciera que los trabajos y todo el mundo viene la crisis económica, bueno, eso lo escuchamos a diario, ¿cierto? Que vendrá una crisis, que estamos en la crisis, que la crisis se asevera, ¿cierto? Y las crisis y las crisis. Bueno, cuando uno depende de Dios, cuando uno camina con Dios, cuando uno anda con Dios, no habrá angustia. No habrá angustia porque sabremos que Dios, de una u otra forma, Él nos proveerá, Él nos cuidará, Él estará con nosotros. Y sabemos que por eso somos una familia, por eso sabemos que la familia del Señor en el mundo entero es muy grande y que a esto Dios nos está llamando. Pero la angustia no estará en nosotros, aunque ocurran muchas cosas, aunque caigan 1000 o 10.000 a nuestro lado. No habrá angustia. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Y también dice este relato que al caminar con Él, al depender de Él, siempre estaremos dando fruto. Siempre estaremos dando fruto en nuestro carácter, en nuestra propia vida. Esas cosas añejas, esas cosas de mal carácter, esas cosas que nos impiden crecer,
las vamos a dejar y vamos a empezar a dar fruto, fruto en nuestra vida, fruto en nuestro matrimonio, fruto en nuestro hogar, en nuestro relacionamiento. Va a haber fruto, nuestro hogar va a florecer porque vamos a tener fruto. Pero también vamos a tener fruto con personas nuevas, porque aunque estamos en un tiempo de cuarentena, Dios nos va a dar estrategia, Dios nos va a usar y va a poner en nosotros esta valentía. Quizás cuando tengamos que ir a un supermercado, aunque estemos con máscara, guantes, Dios quizás nos va a llevar a dar una palabra, una oración, quizás por internet a mandar un mensaje, quizás simplemente ir y cruzar la calle donde un vecino y orar y darle una palabra de aliento, porque vamos a estar escuchando a Dios, dependiendo de Él y teniendo fruto. El fruto no se acaba, no porque estoy encerrado, estoy, ¡guau! que estoy, pareciera preso. No estoy preso, no estamos presos. La palabra de Dios no está presa. El Espíritu del Señor no está preso. Y aunque tenemos que tomar resguardo, Dios nos hará tener fruto. Entonces, hermano, qué lindo es poder analizarnos con esto. ¿Qué estoy teniendo en mi vida? ¿El resultado de la bendición? ¿El resultado de caminar con Jesús? ¿O estoy teniendo el resultado de la maldición, del depender en mis propias fuerzas, el de andar según lo que yo creo o pienso, o según lo que los falsos profetas me están diciendo en este tiempo? ¿A quién voy a escuchar? ¿A los pies de quién me voy a poner? ¿Qué voy a priorizar? Jesús dijo, una sola cosa es necesaria, y María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Que este tiempo sea un tiempo para estar a los pies de Jesús. Oremos, hermanos. Señor, tú que eres un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que nos ayuda en todo, Señor. Yo pido que esta palabra ahora tú traigas revelación, ánimo, que tú pongas en nosotros esto de andar contigo como anduvo Enoc, de que nosotros podamos caminar junto a ti, que aunque estamos en este mundo, no seamos de este mundo, sino que dependamos de ti en todo, que podamos realmente tomarnos de tu mano, Señor, y al igual que María, sentarnos a tus pies y escucharte hablar, escucharte lo que tú estás diciéndonos, lo que tú estás diciendo a la iglesia, lo que tú estás diciendo para este tiempo. Aquí estamos, Señor. No queremos cerrar nuestros oídos. No queremos confiar en nuestras propias fuerzas. Queremos confiar en ti, Señor, y depender de ti. Tú eres nuestro Maestro y nosotros tus discípulos. Tú eres nuestro Señor y nosotros somos tus siervos. Tú eres nuestro Rey y nosotros somos tus súbditos. Ayúdanos a caminar contigo. Señor, queremos escoger, buscarte. Tenemos hambre de ti, Señor. Padre, nos despojamos de nuestras coronas, de nuestro orgullo, de nuestra dependencia. Y ahora, Señor, nos rendimos a tus pies para escucharte, pero no solo para escucharte, sino para aprender a andar contigo, a caminar contigo. Gracias por tu palabra. Te amamos, Señor. Amén.